de Juan 4, 1 al 6. El título de nuestro mensaje de hoy es El espíritu del anticristo. Siempre leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Escritura de la siguiente manera: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Mis amados hermanos en la fe, este mensaje lleva como propósito advertir a los hermanos y amigos acerca del peligro real del espíritu del anticristo y estimular en los hermanos el deseo de estudiar las profecías de la Biblia que se están cumpliendo ante nuestros ojos. Este es un mensaje breve, por supuesto, no es un estudio exhaustivo sobre el tema. Le ruego lo escuche con atención y luego haga sus propias investigaciones en la Biblia para conocer más sobre este interesante tema. Habiendo dicho esto, veamos un poco de lo que el espíritu del anticristo está haciendo en la actualidad. En primer lugar, el espíritu del anticristo tergiversa la doctrina de la encarnación de Jesucristo. El Señor nos dice por medio de su siervo Juan que no creamos a todo lo que oímos de la predicación cristiana. El mismo Espíritu Santo nos da la razón de este mandato, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Toda persona que predica o enseña acerca de la Biblia lo hace impulsado por un espíritu. El espíritu que impulsa al profeta puede ser bueno o puede ser malo. Hay muchos creyentes que se tragan todo lo que leen o escuchan. No pueden discernir qué espíritu habla en lo que oyen o leen. Creo que esto tiene que ver con el nivel espiritual en que vive el creyente. Si el creyente no estudia la Biblia todos los días, no ora, ni se reúne en la casa de Dios con los hermanos, su visión espiritual está oscura y será presa fácil de las falsas enseñanzas. ¿Por qué razón? Porque no tendrá el discernimiento que necesita por estar desconectado de la presencia de Dios. Por esa razón el mandamiento, clarísimo: no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. El punto es que el cristiano es llamado a ser creyente. Creyente sí. Es llamado a ser creyente, subrayo, pero no crédulo. En ninguna parte de la Escritura estimula a que los creyentes sean crédulos. No, al contrario. La Biblia nos enseña de que debemos de saber cómo escuchamos. Nuestro Señor nos dice: mirad cómo oís.
Alguno dirá, ¿cómo hago para examinar lo que escucho en la predicación o leo acerca de la fe? En la Biblia del diario vivir hay una nota que la voy a compartir con usted explicando este punto. Dice el autor, hay muchas formas de probar a los maestros para descubrir si su mensaje, si viene de Dios o no. Una manera es comparar sus palabras con lo que Dios dice en la Biblia. Otras pruebas tienen que ver con el estilo de vida del maestro o predicador. El apóstol nos enseña, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que Él nos ha dado. Hasta aquí la cita. Pero la mejor prueba, amados hermanos, dice el apóstol Juan, es lo que creen acerca de Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Enseñan estas personas que Jesucristo es totalmente Dios y totalmente hombre? Es importante esto. Por ejemplo, los que enseñan la virginidad perpetua de María niegan que Jesucristo vino en carne. Y negar la humanidad de nuestro Señor es negar la salvación total del ser humano. Es decir, la salvación del alma y el cuerpo. La Biblia dice que los creyentes en Jesucristo, Dios y hombre verdadero, resucitaremos y le veremos tal como Él es. Así dice Juan, esta primera carta, capítulo 3, versos 1 y 2. Mire bien, aplique estas pruebas para ver si en realidad lo que escucha proviene de Dios o del hombre o del mismo enemigo. En segundo lugar, el espíritu del anticristo pone en duda la veracidad de la Biblia, y esto lo hace de diversas maneras. La historia se repite, mis hermanos. El mismo espíritu del mal que descarrió a nuestros primeros padres, Adán y Eva, en el huerto del Edén, es el que ha estado trabajando para llevar a la humanidad al infierno mismo. Oiga cómo se acercó el diablo a nuestros primeros padres. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Oiga, 2 puntos. Primero, pone en duda la palabra de Dios y le agrega un poco más. Eso lo vemos en Génesis 3:1. El enemigo es un experto en ponerle o quitarle a la palabra de Dios. El corazón de esas enseñanzas, la esencia de esos mensajes que el diablo da a la gente, especialmente a la juventud, es hacerles creer que la Biblia no es un libro digno de confianza, que es un libro religioso, pero no es la palabra infalible de Dios. Ese es su trabajo, poner en duda la santa palabra de Dios. De la misma manera, está diciendo el apóstol que debemos tener cuidado con lo que escuchamos. No creáis a todo espíritu. De la misma manera podemos decir hoy mismo cómo el enemigo está trabajando en contra de esta doctrina. Porque él sabe que si la gente duda de la Santa Escritura, tendrá su religión, pero una religión a su modo. El diablo hoy le está diciendo a la juventud que la Biblia no es autoridad sobre el ser humano. Esa es la raíz de las ideologías que están retorciendo la mente de millones. Y esto irá de mal en peor
hasta que la humanidad sea empujada a adorar a la bestia. Perdónenme. Voy a repetir. Y esto irá de mal en peor, hasta que la humanidad sea empujada a adorar a la bestia. Sí, amigo, hasta ese extremo llegará la rebeldía humana. El ser humano va a ser llevado a una adoración diabólica. Ese es el trabajo del espíritu del anticristo. El trabajo consiste en llevar a la humanidad a adorar al enemigo. Por eso trabaja por todos los medios, poniendo en duda la Biblia. Porque sabe que si la gente quita la fe de la Biblia o la retuerce, entonces se perderá. También el espíritu del anticristo está idiotizando a la gente para que acepte como normal lo que antes consideraba errático. Esto lo hace por diversos medios. Lo hace a través de la música. Ojo, hasta la música supuestamente cristiana está siendo usada por el enemigo para arrastrar a los creyentes carnales a la gran ramera. Es posible que esto te desagrade, pero lastimosamente es una realidad. El espíritu del anticristo divide la iglesia militante. Ojo, no digo la iglesia auténtica de Cristo, porque el cuerpo de Cristo no lo puede dividir el diablo. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia verdadera de Cristo Jesús. Pero sí divide las denominaciones para causar desaliento en muchos creyentes y poner en duda el evangelio ante la sociedad. Por esa y muchas razones deberíamos de tener muchísimo cuidado con lo que hacemos, si es que en verdad somos hijos de Dios. El espíritu del anticristo está operando para la creación de una iglesia global, que se llama en Apocalipsis 17 la gran ramera. Esto significa la unidad de todas las religiones del mundo en una sola religión global, donde caben todas las creencias religiosas. Si lo duda, vea las noticias internacionales y se va a convencer. Deberíamos de estar conectados, pegados al celular, viendo lo que está robando nuestra alma y acomodándola al mensaje del anticristo. Lea su Biblia, hermano, y lea también noticias que nos dicen que estamos más cerca que nunca de nuestra partida de esta tierra. La religión mundial, encabezada por el espíritu del anticristo, está revelada en Apocalipsis capítulo 17. Léalo con atención y lo verá claramente. El ecumenismo es uno de los principales agentes que promueven la religión mundial. Toda religión que se corrompe, toda iglesia que se aparta de las verdades bíblicas, toda iglesia que acomoda el mensaje al mundo, es parte de la gran ramera y por último aparecerá unida a la gran bestia. En conclusión, hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido o los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Cuidado con el espíritu del anticristo. Querido Padre Celestial, le agradecemos con todo nuestro corazón, oh mi Dios, porque nos da la oportunidad de conocer su palabra.
Le agradezco con todo mi corazón por poner el ánimo, la inspiración y la fuerza, la decisión de hablar tu palabra. Señor, bendice a tu pueblo que escucha, ilumina sus mentes y guárdale del mal. Señor, usa esta palabra para traer revelación, liberación, santificación a nuestros corazones. Padre amado, bendice a tus siervos, ilumina sus mentes, abre sus ojos. Señor, despiértalos con tu gran poder, aquellos que de alguna manera u otra han caído en el espíritu del engaño. Dios nuestro, bendigo el nombre santo para siempre, en el nombre de Jesucristo. Gracias, muchas gracias. Rogamos, Señor, su gracia, su misericordia sobre todos los que escuchen este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos amados, por haber estado con nosotros. Gracias por orar por nosotros. Dios nos bendiga a todos.